Los comentarios vertidos en este programa no necesariamente representan el pensamiento de Radio Somos y son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Hay conversaciones que nos faltan y aquí las abrimos, con la conducción de Claudia Silva Burgos, coordinadora regional de Fundación Todas en Valparaíso. Lleva un espacio para encontrarnos, escucharnos y reconocernos. En Radio Somos comienza Todas Somos Más, de la Fundación Todas, con el apoyo del Laboratorio Roth Chile. Hola, muy buen día a todas y todas las auditoras y auditores que hoy nos escuchan en nuestro programa Todas Somos Más de Radio Somos, con el auspicio del Laboratorio Roth, y en este nuevo programa donde hoy día nos convoca un tema muy interesante y la verdad que es permanente cuando uno se encuentra con situaciones de este tipo. Vamos a hablar de mujeres que cuidan, de aquellas cuidadoras y de algunas estrategias y algunas situaciones que son de consideración e importantes de tener presente. Y para eso tenemos dos grandes invitadas, que la estoy viendo acá. Una es Francisca. Ayúdame con tu apellido, Francisca Van der Skraaf. Ella es trabajadora social de profesión, coordinadora actualmente del programa Senda en la comuna de Concón. Sin embargo, tiene años de experiencia en el ámbito municipal, en el ámbito público, trabajó en el Centro de la Mujer y programa Mujer Trabajadora Jefas de Hogar. Por lo tanto, conoce perfectamente los temas vinculados al género, pero además es mamá de Facundo y Pascuala. Bienvenida, Francisca, ¿cómo estás? Hola Claudia, muchas gracias por la invitación, una sorpresa la verdad para mí, y espero de verdad entregar mi experiencia a nivel de mamá y obviamente a nivel profesional. Súper. Y por otro lado tenemos a otra invitada que está en Valparaíso, ¿cierto? Loreto Espejo Auba. Ella es cofundadora de Crea Puente, que es una corporación dedicada al bienestar y educación emocional de familias neurodivergentes. Es docente, facilitadora de procesos de autocuidado y mamá cuidadora también, dedicada al bienestar emocional y al acompañamiento personalizado. 15 años de experiencia, así que yo creo que va a ser un tremendo aporte en este programa del día de hoy. Bienvenida, Loreto, y muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, Claudia, a ti por la invitación. La verdad es que también, al igual que Francisca, espero poder ser un aporte para este tema tan relevante en nuestro país, donde tantas cuidadoras estamos de repente 24/7 en funciones importantísimas dentro del hogar y también a veces fuera de él, en un trabajo que es bastante agotador si es que no lo sabemos ahí acompañar de manera adecuada. Así es. Oye, y de lleno quiero entrar con algunas preguntas para ustedes, ambas en sus diferentes funciones, ¿cierto? Y labores profesionales y laborales. Les ha tocado conocer cuidadoras. Todas hemos tenido como que el tema hoy día está más latente, más vigente, y el cuidado siempre ha sido mayoritariamente considerado que es un trabajo desarrollado y desempeñado por mujeres, trabajo muchas veces o la mayoría no remunerado. Sin embargo, yo quiero entrar de lleno, Loreto, y te quiero preguntar, ¿cómo podemos reconocer, estoy hablando de quienes cuidan, cuando estamos descuidando nuestro propio bienestar, yo cuidadora? ¿Y qué señales debemos prestar atención para tomar medidas, cierto, de autocuidado a tiempo? Bueno, según mi experiencia, tanto personal como profesional en esta área, yo pienso que una cuidadora es muy necesario que conozca las señales primero que su cuerpo le entrega, antes de que se enferme. Digamos, en el fondo el cuerpo para una cuidadora debiese ser el tester de aquello que está pasando, por lo tanto un pequeño dolor de cabeza, que a lo mejor un dolor de estómago o a lo mejor un cansancio físico muy leve va a ser el primer estado de alerta que nos indique un poco que algo no está bien, que algo no estamos regulando. Luego de eso, hay que revisar siempre las funciones básicas. Efectivamente, estamos durmiendo la cantidad de horas que corresponde, estamos comiendo las cosas que efectivamente nuestro cuerpo va necesitando y nos va haciendo también bien. Estamos un poco equilibrando la vida que podemos tener como cuidadoras dentro de nuestro trabajo, no remunerado o remunerado, con
nuestra vida social, y entonces dentro de las funciones básicas que en el fondo como seres humanos necesitamos, que tiene que ver con sociabilizar, con alimentarse, con dormir, luego entonces es nuestro registro emocional. Yo creo que hay una buena sugerencia para las cuidadoras es llevar un calendario de registro emocional, porque nos vamos a dar cuenta que como seres humanos y como toda la naturaleza somos muy cíclicos. Entonces nos vamos a dar cuenta que a lo mejor de pronto todos los días lunes estamos de una manera, que todos los días lunes extrañamente nos dolió la cabeza, nos dolieron los hombros o aparecieron aquellas molestias que usualmente tenemos de manera más física, para luego empezar a poder determinar y visualizar si efectivamente estamos o no dentro de esta como canon. Entonces, en síntesis, yo creo que hay dos puntos importantes. Uno tiene que ver con el registro de que efectivamente nosotros estamos cumpliendo las funciones básicas que necesitamos, la cantidad de agua, comida, etcétera, lo que hablábamos, y otro es el registro emocional, si efectivamente me pasó algo antes, después, y poder llevar un registro como con caritas, como lo hacen muchas veces en los jardines las tías, para saber si efectivamente estamos cumpliendo a lo mejor algún patrón de conducta quizás en nosotras mismas en relación a un día y poder enfrentarlo de mejor manera. Mire, yo te escucho, igual lo encuentro un tema complejo, porque ya el cuidar a otros demanda preocupaciones, ¿cierto? Llevar registros seguramente de los medicamentos, de las atenciones, y además, entonces, yo entiendo en mi rol de cuidadora también voy a tener que llevar algunos registros de mi estado de ánimo, de mi situación, de lo que pasa conmigo, y ahí yo le quiero preguntar a Francisca, porque yo sé que hace poco vi en Concon que hay un programa, ¿cierto? Que era cómo cuidamos a las cuidadoras. Pero yo te pregunto, ¿por qué un programa de prevención del consumo de sustancias llega a trabajar con familias, en este caso, por ejemplo, de niños autistas? Claro, de principalmente cuidadores y cuidadoras de personas neurodivergentes. Mira, el SENDA, que es el Servicio Nacional de Prevención de Alcohol y Drogas, trabaja diferentes líneas, ¿ya? Tiene el área de tratamiento, tiene el área de prevención y tiene el área de rehabilitación, que es un proceso después del tratamiento en sí. Nosotros en CONCON principalmente trabajamos en prevención, o sea, antes de llegar a tratamiento, con comunidades, con organizaciones laborales y con establecimientos educacionales, ¿ya? Y principalmente en los establecimientos educacionales trabajamos con los apoderados, con los papás, con los cuidadores, sobre habilidades parentales, sobre crianza respetuosa, sobre todas estas características que debe tener un cuidador para poder dar respuestas a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, hace años atrás, en la línea laboral, nosotros tenemos un programa que es para empresas familiares y microempresarios. Y en el momento de entrevistar a quien posiblemente, a la dueña de esta microempresa, empezamos a conocer un poco sobre su vida y nos cuenta que ella en ese momento tenía 2 hijos que eran neurodivergentes, ¿ya? Y nos dice además que pertenecen a una agrupación de papás y familiares de niños autistas en este caso. Y nosotros en realidad como desafío con mi compañera de trabajo nos propusimos trabajar esta nueva área con este nuevo público objetivo, porque creemos que es sumamente importante que si estamos trabajando toda la temática de crianza respetuosa con estos papás, con estas mamás, ¿qué pasa con estos papás que no tienen la posibilidad de cuidarse? ¿Cómo va a ser esa relación con sus hijos si están cansados, si no tienen tiempo para ellos, si no duermen lo suficiente, por ejemplo, como recién comentó Loreto? ¿Cómo vamos a tener una crianza respetuosa o una crianza responsable si tengo a papás que son cuidadores y que no tienen tiempo para sí mismos? Entonces, ahí surge esta posibilidad de trabajar un programa, es un programa pequeño, este programa que yo les comento es un programa que dura tres meses, pero fue un espacio súper enriquecedor porque nos dimos cuenta que todos los papás somos cuidadores. Sin embargo, este grupo objetivo de papás cuidadores de niños neurodivergentes necesitan especialmente más cuidados, espacios para conversar, espacios de contención y que actualmente no se dan en muchos lugares,
porque viendo en realidad las políticas públicas que existen hoy día no existen, por lo que yo conozco, no soy especialista en la materia, pero por lo que uno escucha en el día a día, no existen programas especializados para un acompañamiento y una contención para estos papás cuidadores. Apareció la ley hace poquito, ley de cuidadores y cuidadoras. Sin embargo, eso no te asegura este tema del acompañamiento y estos espacios de contención que nosotros en este momento estamos creando. La primera instancia fue el año 2022, si no me equivoco, con esta agrupación. El año pasado tuvimos otra instancia que pudimos dar un taller por todo un día, y este año lo que buscamos es poder realizar 4 sesiones con diferentes temáticas que fueron levantadas por los mismos papás cuidadores en base a una encuesta. Y este año lo vamos a realizar un taller por semana. Y hemos tenido una súper buena respuesta porque de verdad, como yo les comentaba recién, no son tantos los espacios que tienen estos cuidadores por su misma labor en el que puedan compartir con otras familias, en el que en realidad se den cuenta que su situación es muy semejante a la de otros, inclusive con mayores riesgos y con menores riesgos. Es así como el SENDA llega a trabajar con estas familias principalmente porque además hay muchos papás que por ser netamente cuidadores, que por ser papás, llegan a las 11 de la noche y nos queremos borrar, nos queremos también apagar, no queremos escuchar más a los niños, no queremos saber del trabajo. Y muchos de nosotros posiblemente tengamos un tema de consumo o de alcohol o de medicamentación que no está medicada. O sea, que no tengo, sin receta médica, a eso me refiero. Mm. Entonces nos dimos cuenta que muchas de estas mamás, sobre todo porque la labor del cuidador, principalmente como tú lo señalabas, recae en la mujer. Y muchas de estas mamás tomaban o clonazepam o alprazolam o sopiclona porque en realidad querían tener un sueño profundo. Entonces, en base a eso, vemos que estas instancias de conversación, de contención, de acompañamiento son sumamente importantes y además disminuyen también el riesgo de estos posibles consumos en los mismos adultos. Sí, muy interesante lo que estás planteando, Francisca, y ahí también es como una consulta, que es lo que uno pudiera percibir, porque me imagino que muchos de estos papás que viven situaciones bien particulares deben priorizar, ya sea tanto sus recursos como todo lo que se puede, en buscar espacios y terapia para sus hijos e hijas. Y eso además lo que se me imagina que significa el postergarse. Por lo tanto, hay menos posibilidades, ¿cierto?, de esta preocupación. Entonces, no existe esto de pensar que si yo estoy bien, el resto, mi entorno está bien. Está como solo la preocupación de cómo puedo mejorar las condiciones, ¿cierto?, de mis hijos. Y en ese sentido, a mí me gustaría que tú pudieras plantear algunas cosas, Loreto, en términos de cuidado, de algunas estrategias que pudiésemos hacer a propósito de lo que dice Francisca, que efectivamente, si bien hoy día el tema está un poco más latente, pero la oferta para las cuidadoras que incluso tampoco a veces se hace en el tiempo. Sí, No, la nosotros tenemos varias experiencias trabajando en relación a esto y un par de estudios que hemos levantado también como corporación en relación en base a lo que tú estás comentando. Efectivamente, se dan instancias de cuidado donde no siempre asiste la cantidad de personas porque efectivamente es muy difícil darse ese tiempo. Entonces, yo creo que dentro del contexto en el que estamos hablando, y que también decía Francisca, el consumo de medicamentos principalmente y de estrategias, en este caso quizás poco saludables, es una alternativa de relajo. Entonces,
de alguna manera, nosotros cómo podemos cuidarnos un poquitito dentro de todo lo que sucede. Mencionábamos antes lo que podía ser este calendario y este registro de cómo lo llevo. Cuando tú eres cuidadora y eres una cuidadora que tiene un orden propio, no vamos a decir en este caso que cada uno tiene que tener un calendario de Mm. determinada manera, sino que en el fondo cuando tú eres una persona que tienes y has desarrollado una organización personal, el poder cuidar a otro, me refiero, por ejemplo, si tuvieras un marido que cuidas o un hijo que cuida y después cuidas a tu marido o a tu mamá, por ejemplo, que por cosas de la vida suele pasar, es como sumar otro número más. La verdad es que uno desde afuera piensa y dice, wow, es mucho, pero la verdad es que cuando tú tienes una organización personal, el sumar un otro es súper importante. Entonces ahí yo invito a las personas que estén escuchándonos que así como sumamos a un otro muchas veces, sumarnos a nosotros, es decir, comprender que si nosotros no hacemos ejercicios que tengan que ver con un autocuidado que realmente sea consciente, ya sea asistiendo a alguna agrupación, algún evento, alguna organización, que hay muchas, y como te comentaba, nosotros hemos tenido la experiencia de hacer grandes cosas donde llega muy poquita gente, pero se entiende que efectivamente sucede que uno se posterga. Entonces, lo primero también es cambiar el switch, es decir, si yo me postergo, va a llegar un momento en que no te voy a poder cuidar. Entonces, cuando las cuidadoras llegamos a ese punto de decir, y si yo no puedo cuidar, ¿quién lo va a hacer? Es el primer estado de alerta. O sea, una cuidadora debe también comprender que si se cuida va a poder seguir cuidando, pero si no se cuida va a llegar un momento en que no va a poder cuidar porque ni la cantidad de estrés ni probablemente el estado de salud lo permita. Otro punto importante tiene que ver con el poder reconocer cómo funciona mi cuerpo, es decir, en el fondo el estar alerta a esas pequeñas cosas y, bueno, yo siempre digo que una de las estrategias también importantes es tratar de tener una atención plena, es decir, no estamos buscando a lo mejor ser una cultura tibetana cuando no la podemos tener, pero así como podemos tener quizás la televisión o estamos haciendo el almuerzo, porque muchas veces no solamente toca el cuidado personal, sino que también las funciones que tienen que ver con la alimentación y eso toma bastante tiempo, el tratar de centrar la cabeza a través de la respiración, a través del contacto con los sentidos, en lo que estoy haciendo. Es decir, detectar pensamientos intrusivos es súper importante para tener que buscar ayuda también. Y aprovechar estos espacios y estas instancias cada vez que uno pueda, porque esto es como tener un ahorro. En el fondo, hay semanas a veces en que efectivamente la persona a la que cuido no va a poder, por su propia condición, dejarme con cierta libertad, pero hay otras semanas en que eso ocurre y bueno, ahí es donde hay que echar mano a la red de apoyo y entonces empezar a hablar con los amigos o con los familiares o con el fondo personas que estén en situaciones similares. Hacer redes es muy importante porque si yo soy capaz de hacer una red de apoyo, voy a tener espacios que no me estoy otorgando. Y lo otro que es súper importante, Claudia, yo creo que tiene que ver con sacarse un poco este estigma de que el sacrificio y el amor que nosotros tenemos por lo que estamos haciendo es más importante que tomar estos espacios, porque muchas veces el trabajo del cuidador está asociado a ser una buena persona. Está asociado a ser una persona que es amorosa, una persona que es entregada, una persona que efectivamente es muy sacrificada por el otro y eso está asociado culturalmente en el fondo, una capacidad de amor muy grande. Y de pronto, si bien es cierto, sí tiene que ver con la capacidad de amor, el quitar ese estigma dentro del propio cuidado y el decir, esto es lo que a mí me corresponde hacer porque yo sé hacerlo, porque en el fondo yo lo hago con amor, porque es algo que yo sé hacer y lo hago bien, pero también necesito mantenerme en esto porque esto es lo que yo me dedico y yo escogí hacer esto. Finalmente nosotros escogemos casarnos, escogemos tener hijos, Mm. escogemos varias cosas. Entonces, esto es parte del paquete. Por lo tanto, también tomar responsabilidad de que el proceso que estamos llevando tiene que ver con una parte que nos tocó vivir y no magnificar tanto la tensión en la dolencia, en lo terrible que es, en que no estoy durmiendo bien, en que, claro, porque pareciera ser a veces que entre cuidadoras es como que hay una especie de ahí de como comentario que es así como que hoy no duermo hace 4 días, no, mira, no duermo hace 6, hoy no duermo hace 10. Entonces, efectivamente es como que pareciera ser que si menos duermo, mejor cuidadora soy. Entonces, hay que cambiar un poco también esa relación con el lenguaje, esa relación con el amor que tenemos y un poco estas frases que de pronto son tan categóricas y vienen de muchas generaciones hacia las que estamos cuidando actualmente.
porque la vida de una cuidadora anterior no es igual que la vida de la cuidadora ahora. O sea, en el fondo hay que pensar que en tiempos pasados una mujer se casaba muy joven y estaba al cuidado de la casa, por lo tanto cuidar a alguien era parte de. Actualmente las mujeres hacemos muchas más funciones que solamente el cuidado, por lo tanto ahí se hace todo más complejo. Sí, oye, muy cierto y la verdad es que ahí yo creo que hay hartas alertas y es bien interesante. A mí me preocupa cuando planteaban el tema de un eventual consumo, un consumo pequeño, y le quiero preguntar a Francisca, ¿cuándo sé que un consumo es problemático? Cuando yo tratando, como dice Loreto, de buscar esto cierto, de estar en mejores condiciones o de poder descansar, dormir mejor, cuando yo sé que esto puede ser un problema y transformarse en que ya no voy a ser una super cuidadora, porque la verdad es que voy a empezar a ser yo un problema para, digamos, mi entorno. Mira, algunas veces el consumo problemático puede llegar a ser inclusive subjetivo, porque hay gente que en sus frases dice, curado manejo mejor, yo puedo pararlo cuando quiero, pero no es tan así. Los consumos problemáticos son cuando en realidad tú empiezas a tener algún tipo de situación conflictiva en el ámbito psicológico, en el ámbito legal, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, porque principalmente en la temática de drogas, yo recuerdo que hace años atrás nos daban las publicidad de CONACE, que era la Comisión Nacional de Estupefacientes, anteriormente al SENDA, y nos mostraban estas calaveras, estos niños en las esquinas, casi con las jeringas, así como casi te vas a ir al infierno por el tema de los consumos. Sin embargo, hoy es otra la mirada que hay que tomar siempre en cuenta una relación triangular que es el individuo, la sustancia y el ambiente, ¿ya? Porque los consumos van a variar absolutamente de un individuo a otro. Entonces, te lo pongo como un ejemplo súper fácil. Un chico que consuma marihuana a los 13 años va a ser absolutamente diferente a un adulto ya con su cerebro casi desarrollado en su totalidad entre los 21 y 22, y si tiene 30 años va a ser absolutamente diferente el consumo, ¿ya? Por sus características físicas, por sus características biológicas. Va a ser súper diferente un consumo de un adulto, por ejemplo, si consume solo en su casa, a si consume con sus amigos, que puede ser más esporádico. Pero ya cuando una persona empieza a consumir solo, ya posiblemente eso puede derivarse en una adicción. Entonces, principalmente hay que fijarse en estas características biopsicosociales, en que si yo estoy consumiendo a lo mejor todos los días un vasito de vino para relajarme en la noche, pero resulta que al otro día empiezo a amanecer con caña, empiezo a amanecer más tarde, estoy faltando a la pega, o estoy llegando atrasada, o me voy manejando eh, con una diferencia de 8 horas después de haberme tomado un vasito de vino, ya son situaciones que me van dando las luces de que algo no está bien. Y sobre todo te quería comentar algo, Claudia, que con el tema de la pandemia, el consumo de psicotrópicos se elevó a un nivel desbordante acá en Chile. El mercado negro aumentó muchísimo porque nunca nos imaginamos estar viviendo una situación como pandemia de la que vivimos. Nunca habíamos estado en una situación de estar encerrados con nuestra familia sin poder tener contacto físico con un otro. Y la gente en realidad se empezó a desesperar. Ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, un tema que a lo mejor no muchas veces se ha hablado, de los metros cuadrados edificados que tenemos en nuestras casas para una familia de 5 personas, casas que no tenían patios y que no tenían balcones para los niños. Entonces, ¿qué me calma o qué me relaja o qué me desconecta? Alguna pastilla para andar más tranquila, alguna pastilla para dormir. Entonces, esas son las alertas que hay que estar muy pendientes porque uno no sabe si realmente vas a poder parar ese consumo diario que tú dices que puedes controlar. ¿Ya? Entonces, este ejemplo que yo te decía, este vasito de vino todos los días, se puede transformar el día de mañana en que no va a ser un vasito, va a ser a lo mejor media botella de vino,
a lo mejor va a ser una botella de vino para poder tener esta desconexión con mi realidad. Entonces ahí hay que ser súper consciente y en esto principalmente también se basa el trabajo de la red con la que uno cuenta. Porque muchas veces como cuidadora, tal como lo decía Loreto, algunas veces cuentas con redes y otras veces, inclusive no netamente por ser cuidadora de alguna persona neurodivergente, sino que muchas veces las mujeres tenemos este escudo de ser super mamá, en que no necesitamos a nadie, en que lo tenemos todo controlado, pero muchas veces tampoco no sabemos si vamos a poder controlar todo. Entonces, o no escuchamos a estas redes que están presentes, o no tengo las redes suficientes para una situación, ya sea de consumo, ya sea de violencia, ya sea una situación en la que yo pueda conversar libremente lo que me está pasando. Entonces, es labor personal, individual, el estar pendiente y también la red que me está rodeando, mi familia, mis amigos, porque los temas de consumo obviamente que empiezan a cambiar las conductas. Eh, no Indudable. sé, el despertarse más tarde, el empezar a pedir plata prestada a alguien, el empezar a faltar el Mm, trabajo. Esas situaciones sí son señales y uno tiene que estar súper pendiente de qué pasa con uno. mm. Oye, se nos fue el primer bloque, nos queda el segundo y necesito algunos tips de ustedes. Así que vamos a regresar rápidamente, nos vamos a una breve pausa. Les recuerdo sus consultas sin problema a nuestro WhatsApp, el 98258-8276. Ya volvemos aquí en Radio Somos, con Todas Somos Más. Hola, ya estamos de regreso después de esta breve pausa que nos permitió tener una comunicación distinta con nuestras invitadas. La verdad es que hemos descubierto que el tiempo se va rápidamente y que el tema es demasiado interesante. Entonces yo voy a volver al tiro con Loreto. ¿Ah? Les recuerdo, sí, que estamos aquí en Todas Somos Más, gracias al auspicio de Laboratorio ROS. Loreto, ¿qué actividades de autocuidado recomiendas para cuidadores que tienen un horario apretado o que se sienten abrumados por sus responsabilidades? Y lo otro que era efectivamente también, que en algún momento o algo alcanzamos a ver en la primera parte, con el poder establecer límites para efectos, ¿cierto?, de mantener de buena forma nuestras relaciones y priorizar nuestro bienestar sin tener que sentirnos, digamos, culpables o egoístas con esos hijos o con nuestro ser querido que estamos cuidando. Sí. Voy a partir con el tema de los límites, ¿ya? En el caso de los límites es muy difícil poder establecer límites de autocuidado porque efectivamente ya el establecer límites con uno mismo es muy difícil. Por lo tanto, ahí aparece en juego algo muy importante que tiene que ver con la comunicación asertiva, que quizás es un tremendo tema a poner en la palestra para poder conversar. Porque precisamente el reconocimiento de aquellas cosas que yo necesito establecer que son saludables para mí debe ir acompañado de una buena comunicación. Y en eso la comunicación asertiva, que no es una comunicación que aguanta ni tampoco una comunicación que explota, es tremendamente importante para poder declarar lo que yo necesito. Y primero tengo que identificar lo que necesito. Y ahí me voy al primer tema que me planteaste, que tiene que ver precisamente con cómo en un tiempo apretado, en un tiempo acotado, yo puedo buscar estrategias de autocuidado. Lo primero que tenemos es que yo creo que hay que hacer honor a la tecnología. Creo que hay actualmente muchísimos espacios gratuitos donde precisamente los cuidadores tienen un espacio en que puedan ir haciendo redes, participando de seminarios gratuitos y como, no sé, ya sabemos que las redes trabajan por algoritmo, en la medida que yo estoy buscando algo que relacionado al tema, automáticamente va a empezar a saltarme ese tipo de información. Entonces, invitar a las personas a también utilizar eso y el teléfono o el tablet o lo que tengamos de manera saludable y constructiva para nosotros. Si nosotros vemos solamente teleseries sin perjudicarlas, van a empezar a pasar cosas de teleseries. Si nosotros buscamos cosas de autocuidado, organizaciones de autocuidado, talleres que nos permitan estar mejor, precisamente la información que va a empezar a llegar es eso. Ahí aparece una tremenda oportunidad que me gustaría poder compartir contigo, que es que, bueno, nosotros como CreaPuente, nos pueden buscar ahí en creapuente.corporación.
Nosotros tenemos talleres gratuitos que vamos a tener durante noviembre, cada 15 días, partiendo el 8 de noviembre a las 11 de la mañana, especial para cuidadoras, donde vamos a trabajar este tipo de tips de una manera un poquitito más profunda. Más que tips, yo creo que son estrategias, ¿ya? Que cada uno puede ir a adaptar, es un taller online, bueno, ahí se pueden meter y después ver el afiche y nosotros ahí los inscribimos para poder darlo, y el que sigue durante el mes de noviembre es el 22 también, a la misma hora. Entonces, así como nosotros como organización damos ese espacio, hay muchas organizaciones que lo dan. ¿Qué puedo hacer yo como cuidadora dentro de un espacio acotado? Primero es aprender a reconocer el estado emocional que tengo, ¿ya? Segundo es a no pasar por alto aquellas cosas que me están perjudicando, aquellas cosas que me están recurrentemente avisando que algo pasa, un dolor de estómago, un dolor de cabeza, un pensamiento recurrente, es ir gestionando las cosas, porque de alguna manera sucede que a veces el trabajo de cuidadora es como opuesto en que efectivamente estoy haciendo muchas cosas, pero también tengo estos lapsus muertos en que muchas veces la persona que cuidamos duerme, la persona que cuidamos está viendo una película, y nosotros tenemos que estar presentes para poder estar como vigías. Pero efectivamente en ese espacio nosotros podemos también generar una pequeña estrategia de autocuidado que tenga que ver, por ejemplo, con escuchar una música que sea agradable y de alguna manera conectarnos con la respiración. Ahí el mindfulness o la atención plena, que son ejercicios que las personas pueden buscar que están escuchando, son primordiales para poder tener un estado de tranquilidad. Ya, efectivamente, los trabajos que tienen que ver con sonoterapia, el Reiki muchas veces, que actualmente se pueden tomar cursos online, son estrategias, todas las terapias complementarias ayudan muchísimo, las flores de Bach, son cosas acotadas que tenemos que seguir y que en el fondo no son tan complejas de llevar. Ahora, si efectivamente no puedo acceder en este momento a ese tipo de cosas, como te decía, algo que es muy barato y que tenemos que ser muy conscientes es la respiración. El trabajo de la respiración es primordial, el hacer un poco de actividad física es primordial para que en el fondo efectivamente esto pueda funcionar, el estar alerta a lo que necesito. Otra herramienta podría ser llevar un calendario. Muchas veces, como te decía, las personas que somos cuidadoras o las personas que cuidan, a veces adultos mayores, a niños, hay espacios en los que a lo mejor en vez de quizás estar pensando algo que quizás no es tan saludable o a lo mejor haciendo un scroll dentro de las redes, puedo tomar ese espacio para ir teniendo un calendario de registro emocional, un registro de las necesidades que tengo, identificar lo que me ocurre. Hay que yo creo que entender que la persona que yo era hace quizás 3 años atrás, 2 años atrás, no es así. No soy así actualmente. Uno de los tremendos desafíos de una cuidadora tiene que ver precisamente con que nadie esperaba ser cuidador. Efectivamente, el cuidador se vio en un momento de emergencia de un día para otro, probablemente cuidando a un otro. Su vida iba para otra parte, su pensamiento iba para otra parte, sus sueños iban para otra parte. Entonces, es muy frustrante cuando uno se queda atrapado en ese espacio sin poder ser rescatado. Y yo creo que ahí también es fundamental el hacer red de contacto. Es decir, si no tengo a mi mamá, no tengo a mi papá, no tengo un hermano, hay muchísimas personas con las que en el fondo puedo hacer una red, que no significa solamente dejar a la persona que estoy cuidando a cargo de un otro, significa que a lo mejor mientras esa persona que cuido está en otra labor, en un kinesiólogo, está con el terapeuta, está donde esté, yo puedo recurrir a mi red de apoyo y contar lo que me pasa. Yo creo que ahí tenemos varias herramientas que podemos empezar a aplicar de una manera bastante simple que no son costosas. Oye, me parece, bueno, yo creo que entregaste varios tips que son súper importantes, partiendo por estos talleres, ¿cierto? Y estas posibilidades, tienen que buscarlos entonces en la red. Yo estoy aquí revisando, Crea Puente, a punto corporación, eso dijiste, ¿cierto? Para que puedan estar atentos. Francisca, yo quiero retomar lo que estábamos hablando antes y me gustaría que, aunque sean cifras comunales que tú manejas, pero sí me interesa, porque claro, en definitiva, a veces cuando se vive todo este proceso, en algún momento planteaste el sueño para poder descansar, ¿cierto? Busco y tomo algún tipo de medicamento o consumo un poco de alcohol, que al principio es un poquito, en fin. Pero también llega un momento en que ya debe haber angustia. No todas pueden, o todos los cuidadores pueden digerir de la misma forma, ¿cierto? No todos estallan, no todos se dan cuenta, y en eso a mí me parece bien complejo. Entonces, a mí me gustaría que igual compartieras
algunos tips en este ámbito y también que nos pudieras decir ya, en el caso que hice clic y me di cuenta, ¿dónde puedo acudir? ¿Qué espacios tengo? Por último, ¿habrá una línea? ¿Podré llamar? ¿Habrá alguien que me oriente? Cuéntame un poco en relación a eso porque yo creo que sí es preocupante este consumo más Mm. cuando me da la impresión, y ahí corrígeme, que además hoy día tenemos eh, mayor acceso por otras vías a medicamentos que estaban bien acotados, que se Mm. supone que requieren recetas bien específicas y sin embargo igual se adquieren. Sí, mira, respecto, bueno, el mercado negro de los fármacos existe a nivel nacional. Em, Nosotros tenemos cifras principalmente en niños, niñas y adolescentes sobre el tema del mercado negro o del poder conseguir medicamentos, y es principalmente a través de sus familiares. Es, es es muy interesante, esto es como una red flag, el tema de que los chiquillos, por lo menos los adolescentes, tienen más sustancias y más medicamentación en su casa que afuera. Ya principalmente medicamentos se los sacan a las abuelas o a las mamás que tienen medicamentos, Alprazolam, Clona, en la casa. No tenemos cifras sobre el consumo en padres y cuidadores de niños neurodivergentes o en cuidadores en general. Sería una súper buena instancia el poder realizar un instrumento de medición para poder levantar una necesidad sentida a nivel comunal. ¿Ya? Mira, tips en realidad es poder concientizar y problematizar los consumos que están ya fuera de la, entre comillas, de la norma. Este tema de que me he tomado todos los días mi vasito de vino y al tercer día amanezco con dolor de cabeza, llego tarde, o tengo problemas familiares por el consumo, esa ya es una luz roja que me está advirtiendo alguna situación. Eh, si bien nosotros pertenecemos al Senda como servicio, en la mayoría de las comunas a nivel país existe un programa que se llama Previene. Nosotros somos el Senda Previene de Concord, ¿ya? A nivel regional estamos en 34 comunas, a nivel país estamos en más de 250 comunas, ¿ya? Existe también una línea gratuita que es el Fonodrogas, que es el 1412, que es una línea gratuita, confidencial y anónima que atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es una línea que te orienta, te contiene, te apoya. Principalmente a esta línea llaman familiares de personas con consumos problemáticos, familiares que ya no saben qué hacer, porque ustedes, no sé si saben o no, que acá en Chile todo tipo de programa de rehabilitación es absolutamente voluntario. Acá no existe la internación, eh, la internación, ¿cómo se llama? Eh, No es obligatoria o sí. Obligatoria, claro. No existe la internación obligatoria a los centros de tratamiento. ¿Ya? Entonces, debe existir una voluntad tremenda de parte de una persona que entiende e identifica que tiene un problema, un consumo problemático para ingresar a tratamiento. Entonces, es el tema de que, ¿qué pasa con aquellas personas que no ingresan a tratamiento, que son la mayoría? Porque imagínense que por centro de tratamiento las plazas son, o los cupos son aproximadamente 20, no más de eso. Entonces, ¿qué pasa con estas familias que deben lidiar con un consumidor problemático? Existe el 1412, principalmente a nivel nacional, como les comentaba, atiende a las 24 horas, los 7 días de la semana. Nosotros a nivel comunal nos encontramos en la calle Santa Laura, 567, en la municipalidad de Valparaíso, perdón, de Concón, y para que las personas conozcan más sobre los centros de tratamiento existentes a nivel nacional y estos equipos Previene a nivel comunal, pueden ingresar a la página del Senda, www.senda.gov.cl. Y ahí les va a aparecer toda la información, qué tipo de tratamientos existen, todos los tratamientos de Senda, es una oferta pública, por ende son gratuitos,
y todas las personas que requieran tratamiento deben de estar afiliados a FONASA. Ese es el único requisito. Ya, pero eso ya es interesante. Lo que pasa es que me preocupa, bueno, además del consumo general que puede tener la población, de repente sí pienso en una cuidadora o en un cuidador que comienza una suerte de consumo y que llega a un momento en que va a dejar de ser cuidador o cuidadora, ¿ah? Porque Justamente. pudiera eventualmente eh, transformarse, ¿cierto?, en un problema para ese grupo familiar que pensemos, ojalá tenga más integrantes, porque si no, sería bien, bien complejo. Entonces, desde tu experiencia, Loreto, es tan frecuente, yo cuando se lo escuché en su momento a Francisca, igual que quedé sorprendida, es tan frecuente que este cuidador o esta cuidadora, que mayoritaria, pero hablemos de cuidadoras, em, tengan un consumo para tener este relajo, para tratar de dormir, porque igual me preocupa y te quedas dormido y si pasa algo no despiertas. Sí, efectivamente es un poco y de manera muy lamentable como lo plantea Francisca. Yo creo que no es algo que la cuidadora parta diciendo que lo va a hacer, así como todo lo que es el consumo Mm, de las drogas es algo que cuesta también reconocer. En mm, el fondo siempre es un poquito, siempre en el fondo es un relajo, mm, siempre es para mm, dormir un poquito y después me doy cuenta que quizás con el cuartito o la mitad puedo funcionar mejor. Entonces, es mm. más preocupante aún porque es una automedicación encubierta. O incluso en cosas tan simples como es que otra vez me duele la espalda y me duele la espalda y me duele la espalda y en el fondo en ese dolor de espalda, como tengo que trabajar, me sigo tomando un antiinflamatorio y bueno, después también la cabeza, entonces ya no me hace efecto, me tomo dos. Entonces, efectivamente, hay un daño importante en relación a lo que es el consumo de diferentes sustancias, principalmente lo que son los remedios, que son además de muy fácil acceso para estas familias y están dentro de lo que uno tampoco necesita con receta. Entonces, yo creo que ahí la red de apoyo es un factor importantísimo porque es quien te puede abrir los ojos y decir, oye, ya te habías tomado un antiinflamatorio, ¿no será que a lo mejor dos es mucho? Quizás ya te habías tomado un café para estar más y estás llevando cuatro cafés y eres hipertenso, entonces a lo mejor quizás no es una buena opción. Es decir, el compartir con pares cuidadores es muy importante, tanto desde la contención que el otro te puede dar, como desde el estado de alerta que la otra persona puede generar en ti. Porque muchas veces tampoco el cuidador va a escuchar a la familia. Sobre todo si tiene que cuidar a alguien de la familia, en el fondo es como un superpoder el ser cuidador. Entonces, la verdad es que no me digan a mí lo que tengo que hacer porque yo tengo muy claro los horarios, muy claro los remedios, muy claro todo. Entonces, generalmente un externo es una muy buen aliado en este caso para poder llegar a identificar algo así. O sea, yo creo que es absolutamente preocupante y lo dejo como desafío, Francisca. Yo creo que lo que ustedes van a partir, digamos, como proyecto en Concon, me parece muy interesante. Siento que hay que hacer más énfasis y así como lo planteaba Loreto, buscar espacios que permitan, ojalá que las auditoras y los auditores que hoy día nos escuchan, de alguna manera empiecen a reflexionar, al menos que les pique este bichito de querer informarse, ¿cierto? Y de buscar información al respecto que les permita eh, pensar y buscar fórmulas para su propia salud, para autocuidarse, antes de tener que llegar a momentos más complejos. Y en ese sentido, también hablábamos en comerciales, ¿cierto? En esta pausa, con respecto a lo mejor a nuevas estrategias, a nuevas fórmulas, que esto es un desafío, ¿cierto? Estamos partiendo. Entonces ahí me gustaría invitar a cada una de ustedes que se pueda explayar, aprovechemos, pensemos que a lo mejor alguien nos escucha y piense que es importante apoyar, financiar una propuesta, un proyecto con ciertas características que pueda responder y apoyar a este grupo que hablamos harto, lo valoramos verbalmente, pero la verdad siento que no es tanto lo que estamos haciendo para mantener a esas cuidadoras y cuidadores. Entonces, Loreto, cuenta. Bien, yo quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando, a todas aquellas cuidadoras, aquellos familiares de otras cuidadoras, a quizás algunas autoridades de algunos espacios que nos puedan brindar
para que tomemos este tema relevante como sociedad. Si no fuera por las cuidadoras, habría muchas personas que en este momento no tendrían la calidad de vida que necesitamos. Entonces, efectivamente, tenemos que tener también ese cuidado y esa conciencia con ellas. Yo creo que con nosotros, porque yo también soy cuidadora. Nos falta muchísimo camino, hay muchas leyes y afortunadamente ya está en temas como legales todo este tema de las cuidadoras de una manera muy incipiente, porque los tiempos de hoy dedican que nosotros pongamos atención a esto. Efectivamente, como hablábamos ahí en comerciales, hace quizás 20 o 15 años atrás, las mujeres nos tocaba principalmente el rol de cuidar, pero no trabajábamos. Efectivamente, era nuestro rol completo el hacernos cargo de la casa y habían varias cosas que ahí quizás no funcionaban, pero a la medida que fue pasando el tiempo, las mujeres fuimos adquiriendo una cantidad de roles que efectivamente son muy complejos de llevar si no estamos en una autoconciencia. Yo creo que las historias personales de cada uno y las historias familiares de cada persona, así como cada cerebro funciona de manera diferente, cada persona necesita buscar aquello que sea saludable. Hay personas que les sirve el contacto con el mar, hay personas que les sirve una conversación con una amiga, hay personas que les sirve quizás observar una planta, pero algo tenemos que hacer y para eso también tenemos que capacitarnos y tenemos que unirnos como sociedad frente a temas tan relevantes como este dentro de un espacio que siempre vamos a tener que estar cuidando a otros. Finalmente, cada vez las necesidades por el Mm. tipo de vida que llevamos son mayores. Entonces, es algo que está partiendo, pero que lleva muchos años y bueno, falta mucho más. Indudablemente que sí. Y en eso, perdón, yo pensaba, Francisca, un poco que pudieras hacer el énfasis y la importancia. Siempre siento que estamos llegando tarde. Cuando Sí. terminamos el estudio, ¿cierto? La propuesta, ya se generan y hay nuevos desafíos, nuevas problemáticas. A lo mejor esto de conocer, de que pudiera existir algo que nos indique qué pasa con los papás, con las mamás cuidadoras, cómo está el tema de este consumo eh, como angelical, no sé cómo definirlo, porque no es un consumo, cierto, que se produzca, digamos, por una situación mala que quiero consumir, sino que a propósito de un dolor de espalda, me toca mover al adulto mayor todos los días y no lo sé levantar, entonces seguramente voy a tener dolores y cada vez, como uno sabe, de repente ya hace menos efecto. Entonces, me gustaría que desde la perspectiva profesional y de lo que has vivenciado, ¿cómo hacemos el llamado para que en una de esas alguna autoridad hoy nos está escuchando, y se entusiasma en poder iniciar algún estudio? Sí, mira, yo primero te doy mi visión como representante un poco del servicio del Senda, que pudimos unir dos temáticas que en un principio no tenían mucho que ver y después te das cuenta que tienen absolutamente todo que ver, ¿ya? Yo hago el llamado a que las personas se informen y conozcan las redes que existen a nivel local, a nivel provincial y a nivel regional, porque conociendo lo que existe en ese momento, llamémoslo Senda, llamémoslo Centro de la Mujer, llamémoslo Oficina de Derechos de la Infancia, ex OPD, llamémosle Centro de Autismo, vamos a poder dar algún tipo de respuesta a las necesidades existentes. No en todas las comunas existe un centro de autismo, no en todas las comunas existe una mesa de autismo, que hoy en día son absolutamente necesarias para poder consolidar esta relación pública-privada, que muchas veces falla. Yo creo que principalmente hoy es el llamado al área privada, con las políticas públicas que hoy en día tenemos en cuanto a cuidados y al tema de infancia, nos hemos quedado con bastantes cosas en el camino. Si bien el tema de la neurodivergencia, hoy en día, yo creo que en estos últimos 5 años como que ha tenido un boom bastante grande y bastante potente, nos damos cuenta, por ejemplo, que podemos dar un taller para papás cuidadores, sin embargo, no podemos costear el cuidado de los niños en ese rato. O sea, si los chicos no están en su Sí. colegio, no podemos brindar el taller, ¿me entiendes? O sea, ¿de qué política pública integral estamos hablando?
¿ya? Entonces, lo otro que tú me señalabas, Claudia, es un desafío realmente el tema de poder levantar una necesidad que en realidad se hace bastante patente cuando uno habla con los cuidadores con los que hemos trabajado hasta el momento. El poder identificar las causales de consumo y el por qué, y también el brindar alternativas como lo conversábamos hace un momento, el poder brindar estos espacios de contención, ya sea de manera presencial o de manera online, para poder apoyarlos de alguna manera. Si no se cuidan los propios cuidadores, ¿quién los va a cuidar? De alguna manera, Sí. sí o sí, nosotros que estamos en el ámbito público, que estamos en toda la temática de gobernanza territorial, ¿cómo, cómo podemos contener y apoyar a estas familias que muchas veces lo pasan muy mal? Porque en realidad no tienen los tiempos, las terapias, tal como lo decía Loreto en un momento atrás, algunas terapias son muy caras, el ámbito público no las puede entregar a todos o son terapias que duran media hora, una vez al mes. Entonces, qué avances puedes tener tú con una situación así? El tema de la frustración, la pena, bueno, un montón de situaciones un poco negativas que conllevan también a lostrarse un poco con estas situaciones porque se sienten muy solos en la mayoría de las veces, pero la importancia es el poder brindar redes, potenciar y generar redes que muchas veces en los mismos territorios, como hay desconocimiento, no conocen la misma riqueza que tienen estas diferentes instituciones o a veces estos NN que están y que pueden potenciar muchísimo el trabajo a nivel territorial. No, sin lugar a dudas. Oye, ¿qué les puedo decir? Pues se nos fue el tiempo. Interesante, creo que tremendo desafío, Francisca. Oye, les deseo el mayor de los éxitos porque es una hermosa experiencia en esto que tú dices, no tenía nada que ver, pero sí tiene mucho que ver. Y yo creo que es como para poder colocarlo, ¿cierto?, eh, en la mesa, no solo a nivel comunal, sino que regionalmente. Y Loreto, la mayor de las suertes a Crea Puente, ¿cierto? Por el esfuerzo, por el trabajo que están desarrollando y lo que van a poder ayudar a muchas familias. Así que dejamos abierto si hay alguna duda para que se comuniquen con nuestra fundación. Y hasta aquí llegamos este sábado en Todas Somos Más, un nuevo capítulo de nuestros grandes programas que tenemos en Mujer y Salud en Radio Somos, gracias al auspicio del Laboratorio Roth. Así que muy buenos días, que tengan un lindo sábado. Gracias, Francisca, gracias, Loreto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Acá cerramos otro capítulo de Todas Somos Más, una iniciativa de Fundación Todas, conducida por Claudia Silva Burgos, desde Valparaíso. Vuelve a escucharnos en Radio Somos, Spotify y YouTube, con el apoyo del Laboratorio Roth Chile.